Por ejemplo, los católicos alientan a abstenerse de carne, por ejemplo, los viernes y esas cuestiones, lo cual nosotros no lo hacemos, pero se siente libre la gente de hacer como quiera. Parecía muerto, pero alguien se lanzó a su costado, salió agua y sangre, que científicamente significa que su corazón está todavía lateando. Para nosotros era inconsciente, no murió. Bueno, y les decía, vamos a tener una conversación ecuménica porque vamos a estar acá con representantes de diferentes religiones. Y ya le cuento, está con nosotros el padre Juan María Gallardo, él es sacerdote del Opus Dei. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por la invitación. Estamos con, él es Abedún, ¿es verdad? Abdun Abdun Nur Baten. Abdun Nur Baten. Él es misionero de la comunidad musulmana Ahmadiyya. Ahmadiyya. Sí. Ahmadiyya. Es una, digamos, dentro de lo que es el Islam, es una corriente del Islam, ¿verdad? Sí, es un grupo dentro del Islam. Dentro del Islam, perfecto. Y no sos imán. Soy imán también. Sos imán también, perfecto. Estamos con el pastor Emilio Agüero, digo bien. ¿Qué tal, pastor? Bueno, hace falta de presente, te conocen todos ya, ¿no? ¿Qué tal? Encantado de estar en esta mesa, Luis. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y vamos a hacer también un contacto con el rabino Gustavo Katsuni. Vamos a hacer vía Zoom porque, bueno, él no pudo lamentablemente participar, pero también vamos a entrar en contacto con él. Bueno, estamos en Semana Santa y quiero empezar preguntándole al imán, para la religión musulmana en general, ¿hay alguna significación? ¿Este tiempo significa algo o es totalmente ajeno? Si bien tienen un mismo origen, decía yo, Abraham es, entiendo yo, el origen de todas las religiones, pero para ustedes, digamos, esto no significa nada. Nosotros, el Pascua en sí no significa nada para los musulmanes, pero sí creemos en Jesús, en María. Hay un capítulo entero en el libro sagrado del Sagrado Corán que habla sobre María. Jesús está mencionado con nombre más de 30 veces en el Sagrado Corán. O sea, un profeta que amamos, que es muy importante, nosotros no celebramos el nacimiento ni la muerte, pero celebramos su vida y lo que nos enseñó. Y Jesús, en el gran mandamiento, también los musulmanes creen lo mismo, enseñó que alguien le acercó y le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de todos? Jesús le respondió, sabiendo que esa persona quiere un resumen, le dijo que el gran mandamiento de todos es que tu Dios es único. Amarás tu Dios sobre todas las cosas y amarás tu prójimo como a ti mismo. Es lo que el Señor Jesús nos enseñó, es lo que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, nos enseñó. O sea, todas las religiones enseñan tener esa conexión con Dios. Y es lo que celebramos nosotros. Para los musulmanes, entonces, Jesús fue un profeta. Un profeta de Dios, sí. Un profeta de Dios. Sí, sí. O sea, el principal profeta, obviamente, es Mahoma. Muhammad, sí. Ajá. Pero Jesús fue un profeta más. Sí, creemos en Abraham, en Moisés, en Isaac, Ismael y Jesús. Sí. O sea, toda la historia hasta Jesús, digamos, es la misma que la de los cristianos, solo que para ustedes Jesús es un profeta. Así mismo. Después llega Mahoma y bueno, y toda la historia que pasa a ser diferente. Estamos con el rabino Gustavo Katsuni. ¿Qué tal, rabino? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación y por otro lado pido mil disculpas por no poder estar ahí presentes. Ya, de todas formas te agradecemos que nos estés atendiendo. Rabino, y ya aprovecho para preguntarte, porque primero quería saber un poco el Jesús histórico, qué supone para cada una de las religiones. Recién me explicaba el imán que para los musulmanes Jesús fue un profeta más importante, pero es un profeta. Para la religión judía, ¿Jesús tiene alguna importancia, alguna relevancia o creen en que existió el Jesús histórico o no?
Sí, nosotros digamos, no tenemos ningún inconveniente, digamos, con el Jesús histórico. Nosotros entendemos que Jesús fue una persona dentro del pueblo judío que aportó muchísimo en cuanto a las enseñanzas rabínicas que abrevaban en la época, y parte del discurso que tenía Jesús, que mucho de eso era, digamos, una crítica muy profunda a lo que pasaba dentro de la época del Segundo Templo, era también parte de la crítica que muchos de los rabinos y muchos grupos existentes en la época del Segundo Templo también generaban, también hacían. Y él, pero toda esta historia de la crucifixión, de la muerte, lo reconocen como un hecho, es decir, como sucesos que efectivamente se dieron, o no creen en esa versión de la historia. A ver, el judaísmo lo que sostiene, digamos, en base a esto es, nosotros creemos en un solo Dios, en un único Dios, ¿sí? Que es lo que en el mundo cristiano lo conocen como el Padre. Nosotros no creemos en ningún intermediario ni en ninguna emanación divina en lo humano más allá del alma que habita dentro de la persona, ¿sí? Existen algunas fuentes dentro del judaísmo que hablan acerca de Jesús, pero también hay determinadas cosas en cuanto a cómo funcionaba la organización judicial y demás elementos. No tomamos los hechos exactamente así como se dieron, pero sí, obviamente hay muchísimas fuentes que hablan de la crucifixión de muchísimas personas, muchos maestros, muchos rabinos que fueron torturados, que fueron asesinados, etcétera, etcétera, y no podría ser, digamos, una excepción que a lo mejor una persona que saliera del molde dentro de lo que era el Imperio Romano pudiera ser asesinada. Correcto. Y para los judíos, ¿las Pascuas qué supone? ¿Qué es? ¿Qué celebran en las Pascuas? Bueno, las Pascuas es lo que nosotros en hebreo conocemos como Pesaj. Pesaj viene del verbo hebreo que quiere decir pasaj, ¿sí? Hago este gesto porque es importante, es como saltear. ¿Por qué saltear? Nosotros conmemoramos que el pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto y Dios envió a su profeta Moisés, quien fue el que por orden divina encabezó la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. En ese contexto, la última de las 10 plagas, que es la muerte de los primogénitos, Dios prescribe, ordena al pueblo de Israel hacer el sacrificio de Pesaj, el sacrificio pascual, que cada familia debía tomar un cordero, pintar las jambas de las puertas, los marcos de las puertas, porque esa misma noche iba a venir la última plaga, que era muerte de los primogénitos. Entonces toda casa que tenía las jambas marcada con la sangre del cordero, que luego va a devenir en el Corbán Pesaj, en el sacrificio de Pesaj, que es lo que se hizo siempre mientras el templo de Jerusalén estaba en pie. Entonces, dentro de los hogares de los israelitas no iba a haber ningún primogénito que perdiera la vida, y eso fue lo que vino después justamente en la liberación inmediata. Ok, entonces la celebración judía de las Pascuas es sobre todo recordando aquel acontecimiento. Exactamente, nosotros las 2 primeras noches de Pesaj hacemos lo que se llama el Seder, que es una cena especial donde leemos un texto muy lindo y muy ameno que se llama Agadá, donde se relata el éxodo de Egipto, donde se comen alimentos simbólicos en alusión a diferentes aspectos de lo que fue la martirizante esclavitud
que se llevó a cabo por los egipcios hacia el pueblo de Israel, y es muy interesante porque es algo muy didáctico que tiende justamente a incentivar la pregunta de nuestros hijos. Entonces, básicamente eso es también lo que... Perfecto, Rabino. Te pido que me esperes allí porque quiero escucharle ahora al padre. Sí, ¿cómo no? Bueno, hasta ahora tenemos para, digamos, los musulmanes, es un profeta importante. Para los judíos existió, fue uno más de los que en su momento planteaba algunas reformas. Obviamente para la Iglesia Católica la historia es totalmente distinta. Y también, claro, acá estamos con el ala cristiana, exacto, digamos, ¿verdad? Después me van a explicar cuál es la diferencia en esta Semana Santa. No sé si hay alguna dentro del propio cristianismo entre la Iglesia Católica y los evangélicos o las iglesias no católicas. Exacto. Sí, nosotros creemos y predicamos a Jesús como el Hijo de Dios. Creemos y predicamos que Dios es uno, pero en tres personas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa revelación fue paulatina, en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, o sea, antes de la venida de Jesús. Hay un esbozo, se puede leer, pero el que revela esta verdad va a ser Jesucristo. Cuando Él se manifiesta como el Hijo de Dios, se muestra como Hijo de Dios, lo demuestra también porque sus milagros y las profecías, tanto las que se cumplen en Él como las que Él hace, son para mostrar que Él es el Hijo de Dios, el enviado, el Emmanuel, el esperado. Recordemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios por soberbia, ¿no? Y fueron desterrados del paraíso. Y en ese momento Dios les prometió un Redentor, un Salvador, ¿no? Y para eso fue preparando al género humano, especialísimo la elección para ser un pueblo, el pueblo elegido, el pueblo de Abraham, ¿no? Y luego con los profetas fue dando pasos preparando la llegada del Mesías, ¿no? Y efectivamente Jesús nació, hombre perfecto como nosotros, Dios también, pero nació para morir, que es lo que celebramos ahora. Nació para redimirnos. Él tomó sobre su espalda, sobre su cruz, los pecados de todos los hombres y de esta manera ofrece al Padre y pide perdón por todos los hombres, ¿no? Entonces, para nosotros esta semana es la semana de la misericordia divina, es la Semana Santa, es lo más importante en la vida de un cristiano porque justamente revivimos, no son acontecimientos que pasaron, que quedaron lejanos, sino que la liturgia nos invita a vivir, a unirse en esa pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Así que este es el núcleo central, digamos, de la enseñanza cristiana que compartimos, ¿no? Y pastor, ¿cuál es la diferencia con la Iglesia Con respecto Católica? a lo que dijo el padre, 100% de acuerdo, no hay ninguna diferencia. Tal vez la diferencia es cómo se recuerda o se festeja por algunas cuestiones de tradición. Por ejemplo, los católicos alientan a abstenerse de carne, por ejemplo, los viernes y esas cuestiones, lo cual nosotros no lo hacemos, pero se siente libre la gente de hacer como quiera, de tener un festejo especial en los cultos, que nosotros serían nuestras misas, donde se decora de manera especial, hay canciones especiales, una festividad especial, pero teológicamente lo que dijo el sacerdote es totalmente lo que también creemos el ala protestante o evangélica. En ese aspecto no hay ninguna diferencia. Agregar lo que dijo el rabino, que lo explicó tan claramente, ese cordero que él habla, que se fue muerto en Egipto para que Dios perdone la vida de los primogénitos y les libere la esclavitud, es lo que justamente Juan el Bautista, cuando Jesús viene al Jordán a bautizarse, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él dijo esto, cualquier judío que haya escuchado entendió perfectamente lo que quería decir. Estaba diciendo, este no es uno más, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y de hecho, como dijo el Padre, Jesús vino a morir en la cruz, que fue su misión principal. La fe cristiana está fundamentada totalmente en la resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, dice Pablo en 1 Corintios 15, 7, 9, 18, no tiene sentido nuestra fe. La resurrección de Cristo fue literal, corporal, histórica,
o si no la fe cristiana cae por su propio peso. Entonces, ese sacrificio y esa resurrección nos habla de que Cristo era quien decía ser, porque Él decía claramente que Él iba a resucitar, que Él moría por el pecado de la humanidad. Si no hubiese hecho eso, hubiese mentido. Claro. Si no hubiese hecho, hubiese quedado como un pecador, porque la paga del pecado es muerte, y Él resucitó, quiere decir que Él no pecó, y también demostró ser Dios, porque Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. O sea, tiene connotaciones teológicas muy profundas que hacen que sean la base misma de la fe cristiana. La clave entonces es resurrección. Esa es la clave. Es la resurrección. Para la religión musulmana, esta parte de la historia existe, es decir, la resurrección, Jesús resucita, el profeta que muere y resucita, ¿o no? En Islam y nunca fue la historia de Dios que alguien resucita después de la muerte. La historia que tenemos es que Jesús fue colgado sobre la cruz. Él no quería estar en la cruz, rezaba a Dios para salvarle. Él sobre la cruz dijo, Ili lima sabachthani, oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Sí. O sea, es algo que no quería estar. Entonces, pero de igual forma le colgaron en la cruz, quedó en la cruz unas horas. La cruz generalmente lleva 3 a 9 días para matar a alguien, porque te mata por sed, por hambre. Le bajaron de la cruz, parecía muerto, pero alguien se lanzó a su costado, salió agua y sangre, que científicamente significa que su corazón está todavía lateando. Vino una tormenta, creo, y todos se dispersaron del lugar. Algunos compañeros le llevaron a una tumba, vino un médico, Nicodemas, puso remedios, medicinas y salió. Para nosotros era inconsciente, no murió. Se quedó inconsciente, se curó en 3 días y salió. Y Jesús mismo usaba el metáfora o ejemplo de Jonás. Él dijo a un pueblo que ningún señal les van a mostrar sino el señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la ballena, en el pez, sí. El Hijo de Hombre va a pasar 3 días y 3 noches en el vientre o en el estómago de la tierra o en la tierra. Entonces, en ninguna parte Jonás murió en 3 días, 3 noches en la ballena. Por eso nosotros tampoco creemos que él murió y resucitó. Creemos Entiendo. que él parecía no estaba muerto. Parecía muerto. Ajá. Y salió. Y para nosotros nuestra creencia es que él vino para predicar y guiar las ovejas perdidas de Israel. O sea, había los grupos judíos a quien él tenía que predicar. Y cuando llegó a ponerle sobre la cruz, solo había 2 pueblitos judíos. Había 10 más. Entonces después él salió a predicar a los pueblos judíos. O sea, para ustedes Jesús, después de eso, él siguió predicando. Siguió predicando. ¿Y murió de viejo? Murió de viejo cuando tenía 120 años. O sea, vivió... ¿Y tuvo familia, tuvo hijos? No sé si tuvo familia, pero parece que sí. Pero él viajó hasta Cachemira, India. Hay una tumba ahí que nosotros decimos que es esa es la tumba de Jesús. La tumba de Jesús, históricamente, pero obviamente va a haber un desacuerdo con personas. No, claro, por supuesto. Estamos escuchando las versiones distintas. Nuestra Nos versión vamos a es acordar ahora qué pasó, ¿verdad? Pero le quiero preguntar al rabino, está el rabino, ¿verdad? Le quiero preguntar al rabino, este tema de la resurrección, no la de Jesús, pero digo, en la religión judía, ¿existe también la figura de la resurrección o cuál es la creencia de qué va a pasar? No sé, la gente muere, ¿qué pasa? ¿Hay un cielo? ¿Cuál es el imaginario? A ver. ¿Me permite, antes de responderle sí, esa por pregunta, favor, hacer 2 reflexiones bien cortitas? La primera es que entiendo también que otra de las diferencias que hay entre el catolicismo y el cristianismo evangélico tiene que ver también con las imágenes, que creo que ahí también hay algunos cuestionamientos que el mundo evangélico le hace al catolicismo respecto de imágenes, etcétera, etcétera. Y el otro tema es, yo escuchaba atentamente lo que decía el pastor, y la verdad que hubo una cosa que me parece, digamos,
muy interesante que me da, digamos, un poquitito de pena que quizás no se haya predicado antes, porque si hace 2000 años se hubiese predicado un poquitito más esto que decía, digamos, el pastor que nombraban nuestros hermanos cristianos que están sentados ahí, a lo mejor nos hubiésemos evitado bastantes persecuciones, ¿no? Que él vino, digamos, a morir, y eso de alguna manera, quizás a partir del Papa Juan Pablo II, con nuestra etate, creo que nos hubiésemos evitado bastante derramamiento de sangre. Ahora, volviendo, digamos, a su pregunta, me parece que es muy interesante la pregunta. Nosotros en el judaísmo creemos en la resurrección. De hecho, hay una profecía del profeta Ezequiel, y Ejezquel es en hebreo, lo que conocemos como Atzamota y Ebeyot, el valle de los huesos secos, en donde ahí se hace justamente, digamos, alusión a una clara reseña a el tema de la resurrección de los muertos. Independientemente de eso, hay pensadores dentro del judaísmo, por ejemplo, como Maimónides, que habla acerca de que la resurrección también es una resurrección espiritual. Es decir, cuando ven en la instancia, en la situación, en la visión del profeta Ezequiel, que hay un valle de huesos que están secos y que se ponen de pie, hablan también de una resurrección espiritual, es decir, que un pueblo que, partiendo desde las cenizas, como muchas veces le ha tocado lamentablemente transitar al pueblo judío, es un pueblo, digamos, que se va a levantar. La verdad es que nosotros creemos que la sangre derramada de los justos, de alguna manera, también lo que hace es interceder por nosotros en el más allá, no porque nosotros invoquemos, sino porque de alguna manera son personas que consagraron sus vidas a Dios, y que de alguna manera el mérito de todo lo que enseñaron y todo lo que nos legaron también intercede por nosotros. Entonces, en ese sentido y bajo esa perspectiva, también es que creemos, digamos, en la resurrección, a pesar de que también entendemos que la resurrección es una resurrección espiritual también. O sea, no hay una resurrección de la carne, no es que se va a volver a vivir. No, creemos en la resurrección de la sangre, pero entendemos que esa resurrección también se enmarca, hasta que eso ocurra en el final de los tiempos. También la profecía hace alusión a la resurrección espiritual. Es decir, imagínense esto, voy a poner un ejemplo. La resurrección que pasó el pueblo judío después del Holocausto habla también de figuras que, si bien en un futuro se van a plasmar en la resurrección final, en el fin de los días, también entendemos que hay una resurrección espiritual que tiene que ver con esa resiliencia que el pueblo de Israel tuvo para poder sobreponerse a tantas situaciones adversas a lo largo de la historia. Ya. Le quería preguntar al padre, porque lo acaba de mencionar recién el rabino, yo no sé si esto es una cuestión que quedó contracultural, pero se culpaba a los judíos de la muerte de Jesús, de que los judíos mataron a Jesús, que es lo que hacía referencia al rabino, ¿no? Sí, incluso en la liturgia misma, en la liturgia que celebramos, ¿no?, que ha tenido ciertas reformas. La liturgia es la manera de dar culto a Dios, ¿no? Y evidentemente en la liturgia lo más importante es la Santa Misa, que recuerda justamente eso, la muerte y resurrección de Jesús. Y, digamos, la Semana Santa es el gran domingo, ¿no? Y efectivamente esta liturgia ha tenido una evolución, y efectivamente hay terminologías que se han cambiado, ¿no?, por una cuestión también de más de respeto, de crecimiento, ¿no? Antes se hablaba de los pérfidos judíos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces ahora ha evolucionado, ha cambiado, ¿no? Y ahora, algo que es muy interesante es que Jesús sella la nueva alianza, el nuevo pueblo de Dios, con su muerte en la cruz, y esto Él lo adelanta el día jueves. El jueves, dentro de la tristeza de lo que es la pasión y muerte de Jesús, es un día muy feliz y muy alegre, porque Jesús nos deja la Eucaristía. Esa Eucaristía la adelantó en la última cena. La última cena Jesús celebró el Pesaj. O sea, Jesús celebró
La Pascua la judía. liberación, Claro. exacto, la liberación del pueblo judío por parte de Moisés, y en esa celebración, según el rito, también tenía que estar preparado, comer de pie el cordero, unos panes ácimos, ¿no? La misma liturgia, digamos, del Pesaj. Sí. En ese momento Jesús lo que hace es adelantar sacramentalmente lo que va a ser luego la cruz, que es la muerte de Jesús, ¿no? Que es el sello de la nueva alianza, que es el perdón, ¿no? Así que por eso, evidentemente, la Iglesia Católica y San Juan Pablo II hablaba de nuestros hermanos mayores de los judíos, porque bueno, toda la tradición de la Iglesia se nutre del Antiguo Testamento, ¿no? Tiene un mismo origen. Claro. Pero hoy, digamos, ya no se plantea los judíos mataron a Jesús. Claro. Lo que decimos es que Jesús murió por todos nosotros, por vos y por mí y por Sí. todos los hombres, digamos, Claro. en ese contexto histórico. Claro, pero no hay una cuestión condenatoria, porque No. obviamente en algún momento esto generó Claro. inclusive situaciones de violencia, ¿no? Porque había como una acusación, ellos mataron a Claro, Jesús. Exactamente. Yo me quisiera agregar Sí, algo, a ver. Luis, si me permitís. La teología protestante entendió, por lo que la Biblia dice, que sí los judíos fueron los que mataron, en el sentido, fueron los autores morales, porque los sacerdotes fueron que representaban al pueblo de Israel a Jesús ante Pilato. Y Pilato fue el que materializó el hecho. O sea que los romanos, representados por Pilato, también mataron a Jesús. Y para la Biblia está dividido el Antiguo Testamento en dos grupos de personas, los judíos y los gentiles. La Biblia es clara de que hay el judío, el pueblo de Dios, y el resto todas las naciones. Y con los sacerdotes judíos está parte de la humanidad, que son los judíos, y con los romanos representando a las demás naciones. O sea, simbólicamente todos matamos a Jesús. Como dijo él, como dijo el Padre, todos nuestros pecados llevaron a Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, abusos, muertes lamentables que han ocurrido, eso ya no es culpa de la Biblia ni de la historia, sino de hombres o líderes que a lo mejor corrompieron todo este tipo de enseñanza. Porque, por ejemplo, nosotros no creemos, o sea, oramos, amamos y bendecimos a Israel. Y eso ha cambiado mucho. Ahora, lastimosamente sí, hombres perversos han usado eso para perseguir a muchos sectores. Pero la Biblia en ningún momento alienta, ni Jesús. Es más, Pablo dice que al final de los tiempos Dios no desechó a su pueblo y que lo reincorporará al olivo original, y que nosotros no nos jactemos porque somos parte injertada nada más en ese olivo, que es realmente la raíz de Dios y es Cristo y es el pueblo de Israel. O sea, eso para aclarar un Claro. poco, porque Ahora, entiendo lo que dijo el rabino y me parece que él en su rol tiene que hacer eso. Suena un poco a reclamo y tiene razón, Claro, capaz es un reclamo. pero tiene razón. Sí. Pero la Biblia no ordena hacer eso, ni odia a los judíos ni el Nuevo Testamento de ninguna manera. ¿Y el Corán en alguna parte hace algún tipo de, o sea, tiene alguna condena a un sector? Porque se habla, obviamente, en todas las religiones hay fundamentalistas. Aclaremos que el fundamentalismo no es de una religión. Totalmente. A lo largo de la historia, lamentablemente, los fundamentalistas, inclusive ateos Por fundamentalistas, eso, han sí. provocado masacres, ¿verdad? Pero el libro sagrado de ustedes, ¿hace una condena con respecto a gente que no forma parte de la creencia musulmana? El Sagrado Corán no condena a ningún grupo de personas, no tiene discriminación contra ninguna religión o sector. Sí, el Sagrado Corán es contra la injusticia. El Corán mismo nos enseña, hay un mandamiento de Dios en el Sagrado Corán, que un musulmán, si es necesario, tiene que defender las iglesias, sinagogas, templos y mezquitas. O sea, un musulmán tiene el deber de defender un cristiano, un judío, gente de cualquier otra religión, y los musulmanes, para defender la libertad de conciencia. O sea, lo más importante enseñanza del Sagrado Corán es la libertad de creencia. Tu derecho de creer o no creer. Nosotros como musulmanes tenemos que proteger tu derecho de esa libertad. Una vez vino un grupo de cristianos a visitar el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. Pero después de un tiempo el grupo de cristianos se pusieron nerviosos. Entonces el santo profeta preguntó qué les pasa, qué les pasó. Le contó que llega su hora de rezar, pero no tiene su iglesia. Entonces el santo profeta Muhammad
le ofreció su propia mezquita para que ellos puedan rezar en tranquilidad y paz. O sea, Islam es una religión muy tolerante y no condena a ningún otro grupo o secta. Islam proteja a los cristianos y los judíos y la gente con fe y sin fe, de todas maneras. Y el tema de la resurrección, para la religión musulmana, ¿hay una resurrección? ¿Hay una vida después de la muerte? ¿Cuál es el planteamiento desde el Islam? Hay vida después de la muerte. Yo tomo resurrecciones que volver en esta vida. No tenemos ese concepto que alguien puede morir y volver otra vez aquí en este mundo. Pero sí tenemos el concepto del más allá, que cada persona cuando muere se va a infierno o cielo. Nuestro concepto de infierno y cielo es distinta. Creemos que eventualmente la gente van a estar perdonados. O sea, no es eterna el infierno, pero sí el cielo es eterna. Y el concepto es que una vez el santo profeta Muhammad dijo que el infierno y el cielo es el mismo lugar. Y un compañero le preguntó, entonces, ¿cómo puede ser? Él dijo, cuando es día, ¿dónde está la noche? O sea, claro. Es decir que uno, por ejemplo, a alguien que le gusta la carne, el asado, entonces se va a un asado y está feliz. Pero otra persona que es vegano, vegetariano, se va al mismo lugar y no está feliz porque no puede comer nada y no quiere comer la carne. O sea, alguien que le gusta estudiar, leer, está feliz en una biblioteca, está feliz con un libro. Un niño que no quiere leer, es una tortura darle un libro. O sea, en este mundo mismo tenemos que cambiar nuestros gustos, tenemos que hacer bien, hacer virtudes, en lugar de hacer pecados. Y así sí adquirimos, para los musulmanes hay dos cielos. Uno tienes que crear en este mundo, y si creas un cielo en tu mundo acá, vas a tener un cielo allá. Entonces hay que cambiar el gusto, hay que hacer más caridad. O sea, cuando ayudamos, cuando alimentamos a alguien, sentimos bien. Eso es como vamos a sentir cuando llegamos al cielo. Rabino, ¿los judíos siguen esperando un Mesías? ¿O ese es un mito que tenemos los no judíos? El tema de que Jesús supuestamente dijo ser ese Mesías y en realidad el pueblo judío sigue esperando un Mesías, ¿o no es así? Sí, nosotros esperamos al Mesías. Sí, nosotros en el judaísmo tenemos 12 figuras de Mesías. Uno que es el Mesías descendiente de la casa de Yosef, de la casa de José, que era uno de los hijos de nuestro patriarca Jacob, que de alguna manera encarna la figura de todos aquellos maestros que en cada generación luchan por enseñar y de alguna manera por llevar adelante una enseñanza moral. Fíjese, por ejemplo, usted cuando analiza el relato bíblico va a ver que Yosef fue, digamos, golpeado, vendido como esclavo a Egipto, y allí vivió y pasó un montón de pruebas y él logró sobreponerse desde una perspectiva tradicional y moral. Y después la figura del Redentor final, que en su momento Dios va a revelar, que es el Mesías de la casa de David, ¿sí? Que es quien va a restaurar el reinado en Israel. Ya. Ahora, todas las religiones plantean un Dios, o sea, puede ser el mismo Dios. Las monoteístas. Claro, o sea, bueno, estamos hablando de las religiones que tienen representación hoy en esta mesa, ¿verdad? Sí. Son religiones monoteístas y se trata del mismo Dios. O sea, digo, para la Iglesia Católica, aunque se llame Alá o aunque se llame Yahvé, estamos hablando siempre del mismo Dios. Para nosotros no. ¿No? No. Por un tema sencillo y claro que vemos en esta mesa. ¿Cómo Dios le va a decir a los cristianos que su Hijo resucitó por los pecados de la humanidad y le va a decir al musulmán, no, eso es mentira? Él realmente vivió y no estuvo muerto, sino que se desmayó y le recuperaron. Ahí no hay una contradicción, entonces Dios está mintiendo.
Hay un solo Dios, dice, y Dios no puede mentir. Bueno, pero eso no lo dice Dios. No, pero eso él dice, Ni lo que está en la Biblia, ni lo que dice el Corán. Yo entiendo, yo conozco la doctrina islámica, y la doctrina islámica refuta la base misma de la fe cristiana, que es la resurrección. Fíjate, el Islam dice, no el imán, sino el Islam, el libro sagrado, dice que Jesús no murió, o sea, no resucitó tampoco. Y te dice la fe cristiana, inspirada por el Espíritu Santo, según nuestros apóstoles, Pablo, por ejemplo, y otros más, y Jesús mismo, moriré y resucitaré, daré mi vida, la volveré a tomar. Entonces Jesús es mentiroso, Pablo es mentiroso. Entonces acá alguien está muy equivocado, sinceramente equivocado, pero muy equivocado. Sí. No puede entonces ser el mismo Dios, y lo digo del respeto a la persona, sino que estoy nomás planteando lo que dice la Biblia. Para nosotros es determinante, por lo menos voy a hablar por el sector que represento. Claro, hay una cuestión complicada allí, sí. Porque, a ver, en realidad la diferencia es con respecto a Jesús. Y muchas otras cuestiones más. No, sí, ya sé, pero digo, a ver, hay un Dios según... sí, en eso sí. Tanto el cristianismo como la religión islámica, ¿verdad? Sí. Hay un Dios. Ahora, si ese Dios tiene un hijo... Para los musulmanes hay un profeta, Jesús, pero no es el hijo de Dios. Así mismo. Para el cristianismo no solamente Jesús. Es el hijo, ahí sí yo me pierdo porque no es muy, sí. Digamos, con la lógica se contradice un poco, es el mismo, Jesús y Dios son el mismo. Sí, Jesús es Dios hecho hombre, esa es nuestra doctrina. Leyendo lo que la Biblia dice, Jesús ahora el misterio de la Trinidad es un misterio, o sea, no me pidas que te lo dé argumentos razonables. ¿Aceptan la Trinidad? Aceptamos, claro. Igual que la Iglesia Católica. Sí, totalmente. Porque hubo guerra con el tema de la Trinidad, si era 1 o 3. No. Hubieron sectores que sí cuestionaron en el cristianismo, en la historia del cristianismo, pero... Hubo enfrentamientos. Pero no, el protestantismo aceptó claramente esa doctrina que creemos que ya es de patrístico, ya viene la era de los padres de la Iglesia y de los mismos apóstoles, en la Biblia misma, ¿verdad? Pero lo que quiero nomás aclarar es que para que la gente no se confunda, es que a mi criterio y al criterio de la Biblia, por lo menos, y por la razón que te di, no puede ser el mismo Dios. No puede ser. Alá y Jehová no pueden ser el mismo Dios. Pregunto esto. A ver, padre. Si yo, digamos, sigo la religión musulmana, sí. ¿Verdad? Soy hijo de musulmanes y soy musulmán y creo en esto. Y sigo la doctrina. Y me muero. ¿Yo no me voy a salvar? Depende porque... Aquí lo importante en toda persona, independientemente de cualquier religión, es que busque la verdad, sea sincero con la verdad y viva conforme a esa verdad. Por eso la Iglesia enseñó, sin el bautismo no hay salvación, decía. O también decía en latín, fuera de la Iglesia no hay salvación. Pues la Iglesia explica que cualquier persona que sigue la verdad, todos estamos obligados a buscar la verdad. Nadie puede imponerla, nadie puede llevarla y obligar a nadie, pero cada uno está obligado a buscar la verdad. Y si vive de acuerdo a esa verdad, se salva. O sea, a ver, el imán tiene una verdad, él cree en su libro sagrado y sigue estas consignas y muere él siguiéndolas. Él se salva. Él se salva si él ha sido siempre sincero consigo mismo, si ha buscado siempre la verdad, y después también otros motivos, ¿no? Después, independientemente de lo que uno cree, está el comportamiento, porque uno se sabe no solo por lo que cree, sino por lo que vive. Las acciones, claro. Son las acciones las que te definen. Claro. Pastor, ¿también estás de acuerdo o no? 3 versículos. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través mío. El apóstol Pablo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pedro, a quien el catolicismo considera su primer papa, no hay otro nombre bajo los cielos por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Para el cristianismo bíblico, Jesús es el único camino al Padre y hay que creer y rendir nuestra vida a Él para ser salvos. O sea, con respecto a los que nunca han oído en su vida, alguien que en su vida aceptó, o sea, en el año 300 de esta era... hay 2 sectores, ¿verdad? Por lo menos de pensadores. Yo me abogo más por aquel que será juzgado por su conciencia y será salvo por su conciencia, pero no porque él haya sido bueno, sino porque Cristo murió en gracia por ello. Pero otro sector dice que no son salvos. Ahora, los que sí oyeron
tienen el compromiso de tomar una decisión y serán responsables de la decisión que tomen. En este caso el imán, por ejemplo, que Dios le trajo en su soberanía al Paraguay para escuchar este mensaje y que él también pueda recibir la palabra de verdad, que es que a través de Cristo si él no se salva. hace cristiano, no se salva. Él tiene que recibir a Cristo, si no, no puede salvarse según la Biblia. Nosotros pensamos que toda salvación viene por Cristo. Toda salvación viene por Cristo. Y efectivamente, quienes conocemos la fe cristiana, tenemos que vivir conforme a ella. Y los que no la conocen, tienen que vivir conforme a esa ley natural, esa ley moral, eso que Dios puso en su corazón. Pero, como decía, todos estamos obligados a buscar la verdad. O sea, nosotros, uno está en esa verdad. Lo que pasa es que la verdad, cada uno puede tener una verdad distinta. Bueno, por eso también hay mucha gente que ha tenido procesos de conversión y procesos de conocimiento de la verdad, ¿no? A ver, le quiero preguntar al rabino, en la religión judía, o para los judíos, los que no son judíos, ¿no se salvan? Habría que revisar un poquitito más la historia, ¿no? Cómo fue desarrollándose también el pensamiento dentro del cristianismo. No es lo mismo el cristianismo previo al concilio de Nicea, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que hurguetear algunas fuentes por ahí para entender que no siempre desde el cristianismo se pensó así como habla, digamos, el pastor. Pero volviendo al pensamiento judío, existen 7 preceptos universales, que nosotros conocemos como los 7 preceptos noágidas, ¿sí? Que fueron instaurados a Noé, nosotros en el hebreo decimos Noaj y sus hijos, que son 7 preceptos morales que tiene que seguir la humanidad, como hacer justicia, como no robar, como no asesinar, y vivir una vida de coherencia, de buen comportamiento, de buena conducta y de respeto a los demás. Todas aquellas personas que sigan ese camino son salvas sin ninguna duda y de alguna manera cumplen también un mandamiento bíblico que fue claro y que fue dado, y que como Dios es uno y único y no altera su palabra, como dice el texto, no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces también hay que tomar en cuenta, tener una mirada un poquitito más global y revisar un poquitito mejor las fuentes, como para poder también tener un panorama muchísimo más amplio y más completo. O sea, en definitiva, si se cumplen esos preceptos, independientemente de en qué se cree, se salva la persona. ¿Es así? Sí. Ok. Sí. Así. Correcto. Le quiero preguntar al imán porque me voy a quedar sin tiempo. En el caso de la fe islámica, quien no sigue a Mahoma o el Corán, ¿no se salva? El Islam no tiene monopolio sobre la salvación. Voy a leer un versículo del Sagrado Corán. Dios dice: ciertamente los creyentes, los judíos, los cristianos y los sabios, y cualquiera de entre aquellos que crea verdaderamente en Dios y el último día, el Dios único, y haga buenas obras, tendrán su recompensa con su Señor, y no les sobrecogerá el temor ni se afligirán. Es decir, que los judíos, los cristianos, los sabios, cualquier persona que hace bien y es buena persona, va a ser salvado. Ok. A Jesús le preguntaron, ¿y qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús dijo: cumple los mandamientos. O sea, los mandamientos que recibió Moisés, las tablas de la ley. Sí. Y Jesús les dijo: cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Amarás a Dios de todos casos, los 10 mandamientos. Y también dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Exactamente. Por lo tanto, y mismo el apóstol Pablo es muy interesante porque él hacía una diferenciación entre el mundo judío y el mundo no judío. Entonces él justamente planteaba esto que yo le estaba diciendo, padre, justamente que tiene que ver con esto, con que una persona que no era hijo de Israel en el sentido de su obligatoriedad con el pacto de Moisés, no tenía por qué cumplir esa ley y tenía que llevar adelante una vida de justicia basado, por ejemplo, en los 7 preceptos noágidas que le fueron entregados al mundo entero. Entonces, de alguna manera, me parece que esto también
es importante, digamos, remarcarlo. Me parece que cada pueblo tiene un legado diferente, un camino diferente, una forma diferente de llegar a Dios. Creo que eso sí es completamente diferente, creo que no es lo mismo, pero también creo que todos tenemos nuestro camino y nuestra forma para llegar a Dios. Quizás algunos lo ven solamente en una sola dimensión. Está bien, digamos, las posibilidades a elegir están abiertas para todos. Bueno, lamentablemente se me acabó el tiempo. Mi idea era justamente, hice preguntas muy básicas, les pido disculpas, pero la idea era que desde el cero, digamos, la gente pudiera saber cuáles son las diferencias, si es que hay diferencias. Yo soy un apasionado de esto. Yo les cuento, soy ateo, pero sin embargo me parece fascinante que, digamos, ciertas creencias de las que son partícipes millones de personas, no solamente hoy, a lo largo de la historia, tengan en el fondo, cuando uno revisa, principios más o menos iguales. O sea, tiene que ver con la tolerancia, con el amor, con digamos, del amor al prójimo. Ojalá podamos, digamos, construir, ¿verdad?, de manera armónica, y que la religión sea un motivo de encontrar formas de ser felices y no de diferencias, ¿verdad? Pero les agradezco muchísimo. Gracias, Luis, gracias, muy amable. Me Gracias. gustó muchísimo.